Bueno, ahora sí, bienvenidos a todos y a todas. Muchas gracias, Francisco, por participar con nosotros en este proceso de ciclo de conversaciones respecto a educación. Y antes de dar el pase a nuestro presentador, voy a realizar una breve reseña de Francisco. Francisco Sumarán Ibacache es kinesiólogo, es profesor adjunto y coordinador de la red musculoesquelética de la Escuela de Kinesiología. Es titulado también de nuestra casa de estudio. Se incorporó a la escuela en el año 2016, donde ha desempeñado diversas funciones, desde profesor de anatomía humana y profesor de actividades teóricas y prácticas para las asignaturas clínicas del área musculoesquelética, que corresponde a tercer y cuarto año, y también ha sido en el año 2019 aprueba el programa de diploma en docencia universitaria, y desde el año pasado hasta la fecha cumple funciones como profesor de anatomía para la Escuela de Fonoaudiología de la Casa Central. Así que sin más preámbulos, Francisco, te damos el pase y de nuevo muchas gracias por participar en estos ciclos. Gracias a ti, Ignacio, y en realidad a toda la comisión de investigación por la invitación, porque por ahí lo comentábamos fuera de grabación, ¿cierto? Que siempre es un agrado poder compartir las cosas que uno hace y que de pronto desde su vereda piensa que es algo tan pequeñito como un trabajo quizá muy hormiga, pero que puede aportar luces a distintas cosas, a cosas que a lo mejor pueden ser un poco más grandes incluso en la proyección. Así que eso, a propósito de lo que mencionaba Ignacio como introducción, también decir como una declaración a propósito del día de hoy, ¿no? O que se nos celebra, se nos invita a celebrar el Día del Profesor, más allá de que no somos profesores de formación, pero sí de corazón, y que elegimos el camino de la docencia. Así que vaya un saludo para ustedes también, que sé que se dedican a esto, y para a lo mejor quienes después vean esto en alguna grabación reciban también ese saludo que no es menor, ¿eh? Por ahí el decano nos dejaba unas palabras tempranito en el correo y bastante atinado lo que él nos dice a propósito de esto. Así que eso, sin más, les voy a presentar el trabajo que se realizó a propósito de la implementación de un laboratorio de realidad aumentada y su impacto en estudiantes de kinesiología. Y en realidad lo que vamos a revisar hoy día es la experiencia piloto que tuvo este trabajo y que se enmarca en un contexto bastante particular. La verdad es que durante el año 2023 el profesor Sebastián San Martín reunió un equipo de distintos colegas que de alguna u otra manera nos dedicábamos al área de las ciencias morfológicas para postular un proyecto de la UGSDD en donde nosotros podíamos adquirir ahí algún fondito, ¿cierto?, para poder implementar este laboratorio. Eh, y la verdad que llegó a buen puerto, pudimos adjudicar el proyecto en investigación en docencia a finales del 2023 y por lo tanto la implementación de este pilotaje fue durante el primer semestre 2024, ¿ya? Ese es quizá el gran contexto en el que nos movemos. El equipo estaba conformado, evidentemente, como investigador principal, el profesor Sebastián San Martín, y ya de ahí en más aparece la profesora Gloria Pino, el profesor Julio Sotelo, la profesora Natalia Pérez y eventualmente quien les habla, que hizo la función en el fondo en kinesiología, que es donde se aplicó el piloto. Ahora, de todas maneras hay que preguntarse entonces por qué aparece la anatomía, que es la disciplina en la que yo me muevo. Y la verdad que la anatomía es una de las principales ciencias morfológicas en conjunto con la histología y con la embriología. Muchas veces definimos las ciencias morfológicas en esos tres aspectos, entendiendo que desde la microscopía aparece la histología, la macroscopía, la anatomía, y en términos de, el desarrollo, la embriología. Obviamente el paraguas puede ser mucho más amplio y empezar a mezclar las distintas disciplinas y aparece la fisiología, la fisiopatología y otras disciplinas que también pudiesen ser interesantes. Ahora, otra cosa que nos hace aplicar esto a anatomía es que es parte como asignatura de los ciclos básicos de formación en las ciencias de la salud, ¿ya? Es transversal en todas nuestras escuelas, en la Facultad de Medicina, el tener anatomía al menos en un primer semestre en las distintas mallas. Por lo tanto, podía darnos una luz de qué es lo que pudiese suceder si es que esto lo extrapolamos a las otras escuelas. En inicio, el proyecto contemplaba que trabajáramos entre medicina y kinesiología y
Eso nos hizo tomar ciertas decisiones. Por eso uno dice, bueno, ¿por qué aplicamos en kinesiología? Y resulta que kinesiología tiene curricularmente un sistema en donde hay anatomía uno y 2 y por lo tanto poder aplicar en anatomía uno alguna de las técnicas que íbamos a tratar de implementar era más sencillo que meterlo directamente en el currículum de medicina, que es un currículum anual. Por otro lado, había ciertas limitaciones en términos de implementación del laboratorio que no permitían directamente hacer la actividad como estaba planificada en la malla curricular de medicina. Por lo tanto, teníamos ciertas diferencias que nos ponían un poquitito contra las cuerdas y para que no pudiésemos encontrarnos en esta situación de estar acorralado y con el tiempo corriendo, decidimos implementar el piloto directamente en la escuela de kinesiología. Ahora, uno de pronto se preguntará y dice, bueno, ¿y por qué la realidad aumentada? Y la verdad que la realidad aumentada es una herramienta, déjeme ver aquí cómo poder pasar, perdona, pero de repente, ahí sí, seguirá, sí, sí, sí. Lo vamos a dejar así sin puntero, más sencillo. Bueno, la realidad aumentada tiene una gran particularidad y es que nos permite explorar modelos tridimensionales desde una plataforma tecnológica superpuestas en la realidad, ¿sí? En una imagen o en una situación real. Y como va mostrando de pronto el video, desde la disección en una mesa virtual podríamos incluso pasar a proyectarlo sobre un mesón que nos permitiría entonces explorar ese tipo de preparado sin la necesidad de tener algo evidentemente real con las limitaciones que presentan. Y digo limitaciones desde el espacio físico hasta los riesgos biológicos que esto conlleva, ¿ya? Eh, Hay que diferenciarla de la realidad virtual, pensando principalmente que la realidad virtual necesita necesariamente una interfaz directa sobre el cráneo, ¿cierto? O la cabeza del participante, mientras que acá basta solamente con tener un aparato electrónico que permita tener una pantalla, no necesariamente directamente en los ojos. Buscamos por ahí si había alguna diferencia mayor. Algunos autores planteaban que incluso la realidad virtual podía generar mayor fatiga ocular a la larga. La verdad que no era muy claro y por temas de recursos también terminamos quedándonos con la realidad aumentada a propósito de que la universidad ya había pagado una licencia con el software Visible Body, que hasta el día de hoy está disponible y que es lo que ustedes están viendo ahí en el video que va entrando en este loop. Entonces, esta plataforma nos permite, como les digo, salir de esto que es tradicional, en donde nosotros en un laboratorio podemos explorar las distintas muestras cadavéricas o los modelos en 3D que son de plástico, a algo que es virtual y que de alguna manera a nosotros nos gusta harto decir eso, ¿no? Como que transversaliza la posibilidad de exploración. Esto se lo puede llevar el estudiante a su casa y en su casa estudiar sin ningún problema lo mismo que vio en el laboratorio o al menos esa es la premisa que nosotros tenemos, ¿ya? Así que, solo para poner en contexto de cómo es que esto surgió, no es mucho más que eso, y además, bueno, hay otro contexto que yo creo que a esta altura parece muy lejano, pero que siento que seguimos viviendo las repercusiones de aquello. A finales del 2019, inicio del 2020, nos pegó una pandemia, nos vimos en una situación de enclaustramiento importante como país, como sistema educacional, y la verdad que llevar un laboratorio de disección anatómica a las casas fue un caos. Yo creo que ahí fue donde principalmente vimos la posibilidad de ampliar, ¿cierto? Y de potenciar nuestras prácticas habituales con el preparado anatómico a algo virtual. En ese momento, la verdad que solamente teníamos imágenes y con imágenes nosotros como profesores íbamos explicando y no era mucho más. Lo que bajaba entonces la participación del estudiante. Después apareció el software, después vino esta modalidad híbrida en donde hacíamos transmisiones de los preparados, grabábamos, hacíamos distintas cosas, pero seguía siendo algo muy estático para el estudiante. Hasta que nos topamos con el software, la universidad lo adquirió y de ahí en adelante la verdad que se ha ocupado bastante y es súper frecuente ver hoy día en los estudiantes que utilizan el software.
Vamos directamente con lo que nos planteamos como objetivo general del estudio, que finalmente buscaba evaluar la participación, el rendimiento académico y el aprendizaje de la ciencia morfológica de estos estudiantes de primer año en las carreras de medicina y kinesiología mediante esta implementación de un laboratorio de realidad aumentada. Eso fue lo que nos planteamos en un inicio como objetivo general y es desde donde nosotros entramos a hacer este pilotaje. ¿Cómo fue que llegamos entonces a realizar esta actividad? Bueno, primero seleccionamos la asignatura que es Anatomía Humana 1 durante el 2024, en su primer semestre, que contó con 137 estudiantes correctamente matriculados, es decir, estaban cursando sin ningún problema la asignatura. A todos ellos se le proveyó de un consentimiento informado, el cual estaba previamente visado por el Comité de Bioética de la Facultad de Medicina a finales del año 2023. Y una vez aplicado este consentimiento, quedamos solamente con 104 participantes. Esto ya nos supuso una acomodación interesante de cómo íbamos a tener que funcionar para poder trabajar. Si hubiesen sido los 137, quizá hubiese sido un poco más fluido. De todas maneras, se pudo realizar sin ningún problema. Eh, de ahí en adelante se planificaron dos actividades de laboratorio, de las cuales finalmente solamente terminamos realizando una, en donde se planteó hacer un laboratorio tradicional, es decir, donde el profesor está en distintos mesones repartiendo, ¿cierto?, distintas muestras cadavéricas y los estudiantes con una guía asociada van reconociendo distintos reparos o distintos hitos de algún preparado, ya sea hueso, músculo, ligamento, tendón o lo que sea que estemos mirando. Y en el laboratorio que está inmediatamente al lado de este laboratorio tradicional, habilitamos un laboratorio con realidad aumentada, con distintas tablets que tenían previamente cargado el software de Visible Body. A ambos se les aplicó, a ambos grupos, se les aplicó un cuestionario de distintos contenidos en donde íbamos a evaluar si es que respondían o no o podían resolver las preguntas habiendo revisado los preparados de manera tradicional o de manera en realidad aumentada, ¿cierto? Con este software. Y finalmente se les aplica también, una vez que se cruzan los grupos, y ahí les voy a explicar mejor cómo es el escenario de trabajo, se les aplica finalmente otro cuestionario con preguntas distintas y que nos permite cruzar la información si es que haber pasado con las dos metodologías era mejor que solo con una. Que de pronto uno dice, bueno, sí, debiese ser mejor. Al final se les aplica un cuestionario de satisfacción que nos permitió saber si es que esto realmente era algo que nos podía funcionar y si había alguna limitación o no. Este más o menos es la metodología que seguimos y cuando implementamos este laboratorio lo planteamos o lo planificamos de la siguiente forma. Tradicionalmente, un laboratorio de anatomía consta de una hora de trabajo en donde el estudiante toma las muestras cadavéricas, las explora, las marca, ¿cómo se llama? Las va rotulando y luego de eso, en una guía, identifica mediante checklist o mediante rotulación en imágenes, comparando con lo que él va viendo o lo que ella va viendo en ese momento. Eso es un laboratorio tradicional, ¿ya? Dura una hora. Para poder comparar qué es lo que estaba sucediendo o cómo iba a funcionar finalmente un laboratorio de realidad aumentada, lo que hicimos fue seccionar esta hora de trabajo en tres tandas de 20 minutos cada una. Los primeros 20 minutos, el curso en donde estaban participantes y no participantes de la actividad se dividió. Aquellos que no participaban no iban a hacer ninguna rotativa y se quedaban en un mesón tranquilos trabajando durante la hora completa en su metodología tradicional. Quienes participaban tenían 20 minutos en una primera instancia de trabajo tradicional y la otra mitad, que también estaba participando en el proyecto, se dirigió al laboratorio contiguo con las tablets para trabajar 15 minutos revisando contenidos particularmente de columna cervical, eh, unos con la metodología tradicional, los otros con la realidad aumentada. Transcurridos los 15 minutos, se aplicó un cuestionario de distintas preguntas del tema revisado para ver cómo rendían, habiendo tenido cada uno de estos grupos por sí solo la experiencia. Una vez que pasaban estos 15 minutos, en realidad 20, ¿sí? 15 más los 5 de preguntas, se hacía un enroque y quienes habían partido del laboratorio tradicional pasaban al de realidad aumentada y viceversa. Volvían a tener 15 minutos de trabajo con los distintos preparados, ya sea en realidad aumentada o en laboratorio tradicional, y se volvía a aplicar un cuestionario de preguntas para evaluar si es que
efectivamente teníamos, habiendo pasado por las dos metodologías, un mejor resultado. Los últimos 20 minutos de trabajo eran minutos de trabajo que estaban destinados no solo a trabajar en el segmento cervical con las vértebras específicas que marcamos a trabajar. Y aquí es donde identificamos en primera instancia una de nuestras limitaciones, y es que eh, teníamos la gran o el gran desafío de evaluar algo que es muy amplio en algo que la verdad que no nos daba para poder hacerlo en tan poco tiempo. Con eso completábamos la hora de trabajo y con eso entonces pudimos hacer estas rotativas y valorar qué es lo que estaba sucediendo con eh, este tipo de metodología. Los cuestionarios que se aplicaron fueron bastante sencillos. Habían preguntas en un mini test, ¿cierto? En una mini prueba de conocimiento de acuerdo a lo que habían revisado, con preguntas como, por ejemplo, ¿qué reparo óseo presente en el arco anterior del atlas permitía o permite diferenciarlo del arco posterior? Entonces el estudiante, al entrar a este cuestionario, que evidentemente era un Google Forms, o no fue un Google Forms, ya habíamos trabajado con Microsoft, así que ya nos empezábamos a meter en esta plataforma que hoy día tenemos y ya les voy a contar por qué. Se realizaron este tipo de preguntas y los chicos iban respondiendo con respuesta corta, ¿sí? O respuesta breve, una, dos palabras y no más que eso. Y al finalizar la actividad se les aplica un test de satisfacción en donde habían preguntas que van en esta escala de 0 a 10 y que nos permitía ir observando distintos resultados a propósito de este tipo de preguntas, ¿no? Es fácil de seguir la actividad, te permite cumplir con los objetivos planteados al inicio, tuvo una duración adecuada, etcétera. Esto nos permitió o trabajar con la plataforma de Microsoft, con sus formularios, nos permitió obtener los resultados en una escala que en realidad es una herramienta que viene con Microsoft y que se llama Net Promoter Score o NPS, y que en realidad está pensada para medir la lealtad y satisfacción de clientes. Viene desde algo así como el mundo empresarial, pero que finalmente nos aporta datos de qué tan probable sería que esta persona que pasó por esta experiencia recomiende a otros el vivir la experiencia o tener algo sencillo, sencillamente favorable o no. Es por eso que esta escala califica los puntajes del 0 al 10 como entre 9 a 10, cuando el encuestado responde como 9 a 10 como un promotor de la actividad. Cuando el encuestado responde entre 7 y 8, lo califica como un agente pasivo, es decir, alguien neutral. Y si es entre 0 a 6, es un detractor de la actividad. Una vez que los resultados se recogen en esta encuesta, el mismo sistema arroja una calificación entre -100 y +100 como resultado de un índice en donde se restan los detractores, los promotores de los detractores, es decir, porcentaje de detractores menos el porcentaje de promotores. Esto entrega un número, ¿cierto?, que va entre el -100 y el 100, y este número nos va a entregar entonces este indicador del NPS o el Net Promoter Score. Y fíjense que en la pantalla nos aparece entonces hacia la izquierda que en esta escala, entre un 50 a un 100, se considera como algo excelente, es decir, tiene un porcentaje o un índice, ¿cierto?, en donde el encuestado va sí o sí a recomendar la actividad. Si es de 0 a 50, se dice que es bueno, que es algo que está bien hecho, pero que realmente caería dentro de esto como más pasivo, ¿no? Algo como una buena experiencia, pero no mucho más. Y ya si es completamente negativo o hasta el 0, es algo que realmente tiene muchas fallas y que no debería seguir por el mismo camino. Hay algunos resultados que nos parecieron más interesantes y que les queremos presentar o que les quiero presentar el día de hoy y particularmente respecto, por ejemplo, a la facilidad para seguir la actividad. Fíjense que en un laboratorio tradicional la actividad o las indicaciones para seguirla terminó con un NPS de 40, lo que lo sitúa como algo bueno. Mientras que la realidad aumentada lo asoció a una calificación de 5 que sigue siendo bueno dentro de la escala, pero que es notoriamente menor que el laboratorio tradicional. Eso ya nos da algunas pistas de qué es lo que podía suceder o hacia dónde se llevaba la actividad. Cuando le preguntamos sobre el cumplimiento de los objetivos en esta actividad a los chicos, resulta que el laboratorio tradicional plantea un puntaje de 37, mientras que la realidad aumentada un puntaje de 12. Sigue siendo
algo menor, dentro de lo bueno, algo menor la realidad aumentada versus el laboratorio tradicional. Y otro de los resultados importantes que nos pareció ahí destacables para presentar es que la duración de la actividad, cuando se les pregunta qué te pareció estos 15 minutos de intervención más los 5 de encuesta y luego la rotativa, el laboratorio tradicional la gente dice o lo califica como algo bueno, pero la experiencia termina siendo negativa en términos de la duración cuando se hace en realidad aumentada, puntuando con -23, que la verdad que nos sorprendió, pues, sobre todo pensando en que el público objetivo son chicos que hoy día prácticamente decimos nativos digitales. Y esto nos llevó entonces a sacar ciertas conclusiones, a empezar a revisar que aquí habían cosas que nos llamaban mucho la atención. Y fíjense que existe un prometedor uso de la realidad aumentada. Resulta que como tecnología es algo revolucionario en la enseñanza de las ciencias morfológicas. Hoy sabemos que se está aplicando incluso más allá de la realidad aumentada, sino que llevar escáneres, ¿cierto?, de estructuras para poder imprimirlas y luego tener una mayor tridimensionalidad al momento, por ejemplo, de hacer una resección de algún tumor o de alguna cosa. Por lo tanto, es muy prometedor el uso, pero tiene ciertas limitaciones, como por ejemplo la necesidad de extender el tiempo dedicado a las sesiones. Nosotros tuvimos, por planificación en cómo se da el semestre, con el volumen de estudiantes y con las manos de obra que teníamos al momento, eh, un tiempo que evidentemente es acotado, o sea, 15 minutos para trabajar era algo muy, muy, muy corto, ¿ya? Eh, Considerando que había algo importante respecto a este último punto que aparece en la diapositiva, y es que es necesario, previo a poder trabajar con esto, no asumir que este usuario, que nosotros consideramos nativo digital, va a movilizarse sin ningún problema dentro de la aplicación. Es necesario hacer una capacitación y asistencia técnica continua a este estudiante para que la realidad aumentada, evidentemente, pueda cumplir con la promesa de transformar la educación. Nos tocó muchas veces que los chicos preferían trabajar en este modelo 2D que se veía al inicio de la presentación, en donde yo puedo marcar un músculo, puedo quitarlo, puedo a lo mejor girar el preparado, ampliarlo o minimizarlo, pero llevarlo a la proyección sobre una superficie les costó bastante. Eh, Se les perdía de pronto, a veces la iluminación del mismo laboratorio reflejaba en las mesas de disección y por lo tanto hacía que el software se cayera de momento. Entonces había que volver a plantear la columna, volver a marcar, y eso tomaba tiempo y evidentemente algunos estudiantes lo resintieron más que otros. Y esto llevó a que finalmente los estudiantes terminaran calificando el laboratorio tradicional con una mayor satisfacción que a esto que es realidad aumentada. Por lo tanto, nos quedó esta sensación de que es prometedora, pero hay que tener ciertas consideraciones especiales respecto a cómo utilizarla, ¿ya? Hay ciertas cositas que quiero que ahí, a ver si a alguien se les queda en el tintero para que las conversemos, porque creo que hay harto para la discusión respecto a cómo abordar este tipo de tecnologías. Dicho eso, antes de cerrar cualquier cosa, siempre es interesante dar este reconocimiento a nuestros estudiantes que son parte del proyecto como ayudantes. Valentina Rivera y Jorge Villagra de Medicina están cursando actualmente su cuarto año. Obviamente dar las gracias también al proyecto fortaleciendo el proceso formativo de estos, ¿cierto?, de los estudiantes en la universidad para mayor inclusión, diversidad y equidad, el VA 21991. A la universidad, por supuesto, a la UGCD, al profesor San Martín por haber tenido la idea, y evidentemente eh, al equipo de anatomía en donde yo desempeño mis funciones. La verdad que con el tiempo hemos tenido hartos ires y venires. Hemos perdido profesores a propósito de que se van a hacer doctorados, hemos tenido inclusión de nuevos profesores, hemos perdido profesores porque están en funciones de dirección de escuela, y la verdad que también fue una limitante ahí para que lo conversemos. La verdad que el volumen de estudiantes y la disminución en la mano de obra se nos hizo pesado. Así que eso, los invito y las invito a que si en algún momento se interesan en la anatomía, como grupo de profesores por ahí, por el 2022, ¿será? 2023, se nos ocurrió meternos a redes sociales, cosa que no manejamos mucho.
tratando de llevar esta ciencia, ¿cierto?, a algo un poco más amigable a los estudiantes. Ahí hay publicaciones y cosas que les van a permitir conocer aspectos de la anatomía en un ambiente quizá un poco más distendido, no dejando de lado lo preciso de la anatomía. Así que si alguien quiere, puede ingresar ahí a Anatomía QINUB en Instagram y nos puede encontrar como grupo de profesores. Y por supuesto, cualquier duda, cualquier cosa, ahí está mi correo de contacto para que podamos hacer cosas. La verdad que siempre estamos dispuestos a poder hacer cosas en pro de mejorar la experiencia educativa. Así que eso, no tengo mucho más que decirles, Ignacio. Muchas gracias, Francisco, por la tremenda presentación.